Organismos transgénicos, a cargo de Andrés Felipe de la Cruz, Julián Ginés Benavides Bolaños y mi persona, Julia Natalia Delgado Rosero. Se define como portadores de ADN heterólogo que han sido introducidos mediante técnicas de ingeniería genética, con el objetivo de provocar una alteración a la expresión genética de dicho organismo y que éste sea aprovechable en cualquier forma. Motivos de la era transgénica. Según la FAO, los requerimientos nutricionales se vieron demandados por la disponibilidad de alimentos y a la proporción de la población, debido a que cada año esta iba en ascenso. Los primeros transgénicos. Las primeras bacterias resistentes. En 1972, Stanley Cohen y Herbert Boyer combinaron sus investigaciones sobre plásmidos y enzimas de restricción, creando el primer organismo transgénico, una Escherichia coli resistente a tetraciclina, el primer animal transgénico. En 1974, Heinz y Mitz integraron ADN viral en diferentes etapas embrionarias del ratón. Los primeros vegetales transgénicos. El tabaco transgénico de Mansafi en 1986 y también la creación del tomate de Flopsor 1996 marcaron hitos, aunque enfrentaron un rechazo social. Esto surgió por el temor a lo artificial y a lo desconocido y a posibles riesgos para la salud y el ambiente, intensificados más por el uso de glifosato. Resultados. Un organismo transgénico contiene genes de otra especie introducidos artificialmente mediante transgénesis. Esta técnica ha avanzado notablemente y se adapta según el gen y la célula receptora. Tenemos la transferencia horizontal. En 1950 fue reconocida por primera vez la transferencia horizontal o lateral entre bacterias como principal fuente de viabilidad genotípica y fenotípica que existía entre ellas. Ese reconocimiento se debe a la aparición de patrones de resistencia a múltiples fármacos en un mismo espectro, lo que apuntaba de manera inequívoca a una transferencia de estos rasgos entre taxones, en lugar a una generación de nuevo. Esta transferencia es un fenómeno que sucede de forma natural en la biodiversidad y que está basado en la transferencia de cadena de ADN de cualquier origen a una célula receptora. Transferencia horizontal en eucariotas. Pese a que se ha dado más atención a la transferencia lateral, que se va situando habitualmente sobre formas de vida procariotas, la relevancia de este tipo de transgénesis horizontal ha sido un estudio en genomas eucariotas, que ha contribuido a funciones evolutivas claves como la fotosíntesis y adaptaciones extremas, incluso afectando a patrones filogenéticos ya establecidos. La identificación de esos casos ayuda a aclarar los impactos fenotípicos del proceso en la evolución eucariota. La transferencia generalizada de transposones en eucariotas ha demostrado tener un potencial en dar forma al contenido genoma de acuerdo a interacciones ecológicas entre especies y de distorsionar de manera significativa los patrones filogenéticos esperados de la herencia vertical. Hay diferentes métodos de transgénesis mediadas por vectores. Este es el caso en vectores virales, que son herramientas claves en la transgénesis por su capacidad de aportar genes con precisión. Su uso requiere de atenuación previa, destacando retrovirus, lentivirus y virus adenosociados según la necesidad específica. También tenemos la transformación con Agrobacterium. Esta Agrobacterium puede ser Tumefaciae o Rhizogenes. Permite la transgénesis vegetal mediante transferencia de ADN. Esta técnica revolucionó la ingeniería genética en plantas, aunque plantea preocupaciones sobre la bioseguridad, lo ambiental y también la salud pública. Por último, también tenemos los vectores no biológicos como microinyección, biobalística, electroporación y sistemas químicos con liposomas o polímeros. Son alternativas al uso de vectores virales, destacados por su versatilidad y tienen un menor riesgo biológico.
Técnicas de ingeniería genética. En la transferencia de genes se introduce ADN externo en células receptoras que puede integrarse al genoma o mantenerse como plásmido, permitiendo la expresión de nuevas proteínas o la edición genética. Por ejemplo, está la microinyección que se inyecta ADN en el núcleo de la célula con una microaguja. Este se incorpora al genoma y si lo toman las enzimas en la replicación y se integra, puede heredarse a las células hijas. En la biobalística se usan micropartículas como oro recubiertas de ADN y se disparan con una pistola genética. El ADN atraviesa la pared celular, llega al núcleo donde se integra por recombinación homóloga y puede integrarse al ADN cromosómico y expresarse como un gen propio. En la electroporación es con pulsos eléctricos, se crean poros en la membrana celular haciendo un desequilibrio osmótico que permite la entrada del ADN, que cuando ingresa puede recombinarse con el genoma. CRISPR-Cas9. Este es una técnica de edición genética basada en el sistema inmune de bacterias. El Cas9 es una nucleasa que guiada por ARN corta el ADN en un punto específico, permitiendo inactivar o insertar genes mediante la reparación celular. Es de alta precisión, lo que facilita modificar bases, eliminar secuencias o añadir genes con control total en animales, plantas y microorganismos. Organismos transgénicos en plantas. La biotecnología vegetal busca modificar plantas optimizando su nutrición y resistencia y el rendimiento. Por ejemplo, está el arroz dorado que se modificó para producir betacaroteno en el endospermo del grano, mediante la inserción de genes de fitoenosintasa PCI del maíz y CRTI desaturasa de una bacteria. Estos activan la ruta del carotenoide transformando GGPP en betacaroteno, que el cuerpo humano convierte en vitamina A. El maíz BT, este tiene genes de una bacteria que produce toxina CRI como insecticida. El gen CRI se transfiere al ADN nuclear del maíz. La proteína CRI se sintetiza en el retículo endoplasmático y se acumula en los tejidos. Entonces, cuando un insecto se come la planta, el jugo gástrico activa la toxina que se une a receptores del epitelio intestinal, haciendo poros que causan lisis y la muerte celular del insecto. Organismos transgénicos en microorganismos. Estos se modifican para producir compuestos como fármacos, enzimas o materiales bioquímicos. Por ejemplo, la E. coli se insertan genes humanos como el de la insulina que produce el ARN y produce insulina recombinante. Luego se purifica y procesa en cadenas A y B para su uso terapéutico. Las cianobacterias se modifican para aprovechar agua, dióxido de carbono y luz en la producción de biocombustibles, fármacos y compuestos bioquímicos. Les insertan genes de rutas metabólicas como la síntesis de etanol o isobutanol. Estas rutas desvían los productos fotosintéticos hacia la generación de combustible. Levadura. La levadura se usa ampliamente en transgénicos por varias razones, y es que en la bioseguridad esta no es patógena, tiene propiedades probióticas y es segura para el consumo. En evolución es una eucariota unicelular con rutas celulares similares a las humanas y es manipulable como una bacteria, lo que la hace ideal para expresar genes de otros organismos. Cultivo. Crece rápido en medios simples y baratos, facilitando su experimentación y producción industrial. Resistencia. Esta tolera cambios de temperatura, falta de nutrientes y estrés oxidativo. Manipulación genética. Su genoma está bien estudiado y permite la edición precisa para producir biocombustibles, proteínas y medicamentos. Industria. La levadura se usa para producir etanol en bebidas y en biocombustibles, y también produce glicerol, ácido acético y ácido láctico que reducen el rendimiento del etanol. Para mejorar esto, en este estudio se modificó genéticamente una cepa de levadura con CRISPR-Cas9, eliminando 4 genes que son el GPD2 y el FPS1, que están relacionados con la producción de glicerol, el ADH2 que convierte etanol en acetaldehído y el DLD3 que está involucrado en el metabolismo del ácido láctico. En la figura 11 se ve cómo se hizo esta cepa al eliminar estos 4 genes. Con esto se aumentó
la producción de etanol en un 18,58%. Se redujo la formación de subproductos, el glicerol en un 22%, el acetaldehído en un 8% y el ácido láctico en un 16%. En la gráfica se ve que la levadura modificada, que está en color rojo, produce más etanol y consume la glucosa más eficientemente, comparada con la cepa normal, que está en color negro. En el estudio se muestra cómo la ingeniería genética en la industria puede mejorar la eficiencia de producción de bioetanol, haciendo que la levadura sea más útil como fábrica celular sostenible. Los animales transgénicos son aquellos a los que se les ha modificado su material genético ADN mediante técnicas de ingeniería genética con el objetivo de introducir genes de otra especie que les otorguen nuevas características o funciones. ¿Cómo se crean? Se insertan genes foráneos en el embrión del animal mediante métodos como la microinyección del ADN, el uso de vectores virales o tecnologías como CRISPR-Cas9. Estos genes pueden provenir de otras especies animales, vegetales, bacterianas e incluso humanas. Principales tipos. Existen tres principales tipos de organismos transgénicos. El primero es organismo transgénico tradicional. Un organismo transgénico es aquel que se le ha introducido un gen extraño de otra especie o sintético para expresar una nueva característica. Un ejemplo de esto tenemos el maíz BT con un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis que se lo utiliza para resistir a insectos. Otro tipo es el knockout. Eh, un organismo knockout es aquel que se le ha eliminado o inactivado un gen específico con el objetivo de estudiar su función o generar un cambio deseado. Se dice que se apaga un gen para observar qué efecto tiene su ausencia. Un ejemplo clásico es los ratones KO sin el gen de la insulina para estudiar la diabetes. Otro tipo es el knocking. KI, un organismo knocking, tiene un gen específico insertado en una ubicación determinada de su genoma, reemplazando o complementando un gen existente. Aquí se introduce un gen modificado en una región exacta del ADN para controlar su expresión. Un ejemplo de esto es insertar un gen humano en ratones para estudiar diferentes enfermedades de manera específica. Principales especies transgénicas tenemos mamíferos de laboratorio, los cuales son ratones, ratas y conejos. Principalmente se los utiliza para estudiar enfermedades humanas y la producción de anticuerpos. En los animales de granja, los cerdos se los utiliza para xenotrasplantes, cabras y vacas para producir proteínas terapéuticas y biofármacos. Las ovejas se las utiliza para factores de coagulación. Otros modelos como el pez cebra se lo utiliza para estudios genéticos y desarrollo. Los primates humanos para investigaciones neurológicas avanzadas. Y los pollos modificados para producir proteínas recombinantes. En la producción de biofármacos, aplicaciones médicas de animales transgénicos, modelos de enfermedades humanas, tenemos el cáncer, que para esto se utilizan ratones con genoma modificado para estudiar tumores y probar tratamientos como quimioterapia e inmunoterapia. En la diabetes se utilizan modelos Canout para investigar la diabetes tipo 1 y tipo 2 y también evaluar fármacos o terapias celulares. En las enfermedades neurológicas se utilizan los ratones con genes mutados para estudiar el Alzheimer y Parkinson y para estudiar las terapias pertinentes. En la COVID-19 se utilizaron ratones y otros animales transgénicos que expresan el receptor humano AC2 para estudiar el virus, la respuesta inmune y también para probar vacunas, de igual manera los antivirales. En las granjas farmacéuticas, los animales transgénicos como las cabras, vacas y conejos, modificados para producir proteínas humanas en leche, huevos o sangre, facilitan la producción económica y la producción de fármacos complejos. Ejemplo de esto está el antitrombina, que la producen las cabras, esta proteína para prevenir trombosis en pacientes con deficiencia hereditaria, el factor 9, la cual la producen las ovejas o vacas. Estas generan este factor para tratar hemofilia B, siendo una alternativa más segura al plasma humano. El lactoferrina humana, eh, las vacas producen esta proteína como funciones antimicrobianas e inmunológicas. Estas pues son usadas en fórmulas infantiles y también en suplementos. En algunos casos de éxito comercial encontramos el Salmon Aquadvantage, este es un animal atlántico, el cual está modificado con genes de salmón chinook y anguila para crecer todo el año, logrando pues un crecimiento rápido
a diferencia del salmón normal. También tenemos el glowfish, que son peces ornamentales modificados con genes fluorescentes de medusas o anémonas, que les da colores brillantes visibles bajo la luz normal o los rayos ultravioleta. Los xenotrasplantes, los cuales son el futuro, han habido avances científicos claves como la edición genética del CRISPR-Cas9, el cual permite modificar genes en los animales donantes para reducir el riesgo de reacción inmunológica. También tenemos las terapias inmunosupresoras avanzadas que mejoran la aceptación del órgano sin comprometer completamente el sistema inmunológico del receptor. Han habido éxitos experimentales recientes. Se dice que se han logrado trasplantes temporales de corazones y riñones de cerdo a humanos con buenos resultados durante varios días o incluso semanas. Em, También hay unos retos actuales, los cuales son el rechazo hiperagudo, en el cual existe el sistema inmunológico humano puede atacar de inmediato los órganos animales si no se modifican genéticamente. En la transmisión de enfermedades zoonóticas existe el riesgo de que los virus animales, como los retrovirus porcinos, se transmitan al ser humano. En la ética y regulación aún hay debates sobre los límites morales del uso de los animales para este fin. em, y también pues falta legislación clara en diferentes países. En la legislación internacional sobre organismos transgénicos, el protocolo de Cartagena, bueno, este es el principal tratado internacional que regula el manejo seguro de organismos vivos modificados, estableciendo las reglas para su transporte, importación y liberación con el fin de proteger la biodiversidad y la salud humana. La Organización Mundial del Comercio, esta regula el comercio internacional de organismos genéticamente modificados a través de acuerdos que permiten medidas sanitarias basadas en ciencia, evitando barreras comerciales injustificadas. Mi pregunta es, ¿de qué manera influyen las características bioquímicas del vector y del ADN insertado en la eficacia de los métodos de transgénesis, como en los vectores virales, agrobacterium o técnicas no biológicas? La respuesta es que las características bioquímicas del vector y del ADN insertado influyen significativamente en la eficiencia de los métodos de transgénesis. Factores como el tamaño del ADN, su estabilidad estructural, la presencia de secuencias regulatorias funcionales, promotores, intrones o terminadores y su compatibilidad con el sistema huésped determinan el éxito de la inserción y expresión del transgénero. En vectores virales como cápside estable, tropismo adecuado y capacidad de integración aumentan la eficacia. En Agrobacterium tumefaciens, la eficiencia depende de la transferencia efectiva del ADN-T. En métodos no biológicos como la electroporación o la lipofección, la resistencia del ADN a la degradación y su eficiencia de entrada celular son cruciales. Mi pregunta está dirigida al compañero Felipe y es en cuanto a animales transgénicos y es, ¿cuál es el principal obstáculo inmunológico que impide la implementación clínica generalizada del xenotrasplante? Mi respuesta: el principal obstáculo inmunológico para el xenotrasplante es el rechazo hiperagudo, como ya lo dijo mi compañera. Pero también existe el rechazo agudo mediado por células T, que pasa cuando los linfocitos T del receptor reconocen directamente las células del órgano trasplantado como extrañas. Esto activa una respuesta inmunitaria que provoca inflamación, daño tisular y destrucción del injerto. Este rechazo es más complejo porque involucra la inmunidad innata como adaptativa y es uno de los principales problemas para lograr la tolerancia inmunológica en xenotransplantes. Mi pregunta es, ¿por qué el CRISPR-Cas9 se considera más eficiente que otras técnicas de ingeniería genética? Respondiendo a mi pregunta, CRISPR-Cas9 es más eficiente que otras técnicas de ingeniería genética porque primero, tiene más precisión ya que realiza cortes específicos en el ADN minimizando efectos no deseados. Simplicidad, es fácil de usar, solo requiere una guía de ARN y la proteína Cas9.
Rapidez, permite ediciones rápidas gracias a su diseño flexible. Versatilidad, funciona en muchos organismos, desde bacterias hasta animales. El costo y efectividad es más asequible en comparación con otras técnicas. Estas ventajas lo han convertido en una herramienta clave en la investigación genética.